Hola, bueno, vamos a ver algunas nociones de trigonometría, ¿sí? Muy básicas, un paneo general del tema, enfocándonos principalmente en lo estrictamente necesario para poder desarrollar los contenidos que siguen en esta materia. Son cuestiones que no pudimos tocar el año pasado y entonces es ahora un momento necesario para ver estas cuestiones. Bueno, antes como preámbulo, digamos, hay que hablar un poquito de los diferentes sistemas de medición angular, es decir, de qué maneras distintas yo puedo medir la amplitud de un ángulo, ¿sí? Existe el conocido sistema sexagesimal, donde los ángulos se miden en una unidad que se llaman grados, y después no existen los decimales, sino que las partes de un grado se dividen en minutos y segundos, usando el mismo criterio que se usa con el tiempo. 60 segundos es un minuto y 60 minutos es un grado. Por eso se llama sistema sexagesimal. Sexagesimal viene de dividido en 60 partes iguales, a diferencia del sistema decimal, que es la coma, digamos, donde el entero está dividido en 10 partes iguales. En este sistema es sabido que un giro completo se representa mediante un ángulo de 360 grados. Esos son cosas casi de cultura general a esta altura, no hace falta que me explaye mucho. Bueno, por ejemplo, tenemos el famoso ángulo recto, el de 90 grados. Cuando vemos un ángulo recto hay que pensar en una cosa más o menos así, y que en general se lo simboliza de esa manera, indicando justamente que es un ángulo recto. Un ángulo puede ser de 138 grados 40 minutos, son ejemplos, ¿no? Para que se orienten, sería un ángulo más o menos con esta amplitud a nivel visual. O sea, más que 90 y menos que 180. Un ángulo puede ser, por ejemplo, de 36 grados 15 minutos. Bueno, 36 grados 15 minutos sería algo más o menos así. Piensen que 45 grados es como una diagonal, entonces yo pienso en un poquito menos que eso. Estoy haciendo gráficas aproximadas, por supuesto. Existe otro sistema de medición de ángulos, que es el que vamos a usar en esta unidad con más frecuencia y que no es tan popular, por eso hay que introducirlo. Y se llama el sistema circular. En este sistema de medición, los ángulos se miden en una unidad muy particular que se llaman radianes. ¿Sí? La unidad que mide, digamos, los ángulos en este sistema es el radián. No me quiero poner técnico en qué es específicamente un radián, pero la relación más importante que ustedes tienen que conocer para poder familiarizar este sistema, o asociarlo, mejor dicho, con el sistema que les resulta más familiar, que es el sexagesimal, es la siguiente. Pi radianes equivalen a 180 grados, es decir, medio giro. O sea, la relación acá entre radianes y grados es una relación irracional, en el sentido de que pi, bien sabemos, es un número irracional. Más o menos vale 3,14, pero la única escritura exacta que admite es con ese símbolo, porque es un número justamente irracional que tiene infinitos decimales. Entonces, una cantidad entera de grados equivale a una cantidad muy especial de radianes que es absolutamente irracional. Bueno, es un poquito lo que dijimos recién. No vamos a aproximar el pi nunca, lo vamos a manejar como tal, como ese número irracional que se expresa con esa letra griega y no hay otra forma de escribirlos que sea exacta. Es muy común que en este sistema circular los ángulos se expresen como una fracción de pi. Unos ejemplitos. Por ejemplo, un ángulo de 1/2 de pi. ¿Cómo lo entenderíamos eso? Y bueno, sería 1/2 de 180 grados, porque pi radianes son 180 grados, y 1/2 de algo es la mitad de. O sea que 1/2 pi es la escritura en el sistema circular de un ángulo recto, porque la mitad de 180 grados es justamente 90 grados. Entonces,
Así como cuando yo les digo 90 grados, ustedes inmediatamente visualizan una escuadra o una L o algo que represente un ángulo recto. Bueno, lo que necesito que ahora hagan es que hagan lo mismo con un medio de pi. Cuando ustedes lean un ángulo de un medio de pi radianes, o pi sobre 2 radianes, que es lo mismo, necesito que eso lo asocien a un ángulo recto también. Simplemente está expresado en otra unidad. Menos popular, pero bueno, hay que familiarizarse. Un ángulo de 2pi, por ejemplo, ¿cómo se representa? ¿Cómo lo visualizamos? Bueno, el mismo razonamiento. Si pi son 180 grados, entonces 2 veces pi van a ser 360 grados. O sea, el doble de 180, que es 360. 2pi es la representación de un giro completo en radianes. O sea que cuando de ahora en más ustedes lean un ángulo en radianes que sea de 2pi, tienen que entender a eso como un giro completo, 360 grados. De la misma forma que cualquier cantidad de dinero, digamos, puede expresarse en pesos o en dólares, cualquier ángulo puede expresarse en grados, minutos y segundos, o en radianes. Son diferentes unidades para representar una misma magnitud. Y entonces es esperable que exista alguna manera de convertir un ángulo expresado en grados a radianes o viceversa. Para convertir ángulos entre ambos sistemas vamos a usar una especie de formulita que no deriva ni más ni menos que de la regla de 3 simple. De hecho, la conversión en realidad se hace por regla de 3. Un ángulo en grados dividido 180 por pi expresa la cantidad en radianes. ¿Sí? Esto, insisto, viene directamente de la regla de 3 y es muy fácil de entender el origen de esta pseudo fórmula que les indico. Ahí tengo la formulita a mano para poder desarrollar algunos ejemplos. Tengo un ángulo de 65 grados y lo quiero convertir a radianes. Bueno, entonces lo que hago es colocar esta cantidad claramente de grados en donde van los grados. Bien, entonces ¿qué me va a quedar? 65 sobre 180 por pi es el ángulo en radianes. Y esa fracción, 65 sobre 180, es simplificable. La simplifican, el pi no lo tocan, porque es un número irracional. Donde lo introducen en la calculadora el pi, la calculadora inmediatamente lo que hace es aproximarlo y ya todo se rompe. Y entonces nos queda que el ángulo este de 65 grados expresado en radianes es 13/36 pi. Insisto con esto, es normal y es hasta un buen síntoma que los ángulos en radianes estén expresados como una fracción de pi. Es un buen síntoma. Los ángulos en radianes que estén expresados como una fracción de pi están asociados en general a ángulos que son lindos, por así decirlo. Bien, un ejemplito más. Esta es la fórmula a mano. Al revés, tengo un ángulo de 5 tercios pi y lo quiero convertir a grados. Bueno, 5 tercios pi ya no es un ángulo tan popular como un recto o un llano o un giro completo y quizás no pretendo que inmediatamente ya sepan este ángulo más o menos cuánto vale. Así que es esperable que en estas situaciones tengan que hacer la conversión, por lo menos en un principio. Haciendo la conversión entonces a grados, lo que habría que hacer es volcar este ángulo, que es una cantidad de radianes, en donde van los radianes en la fórmula. Entonces lo que me queda es esto. Y acá podemos simplificar las pi, que están afectando a ambos miembros por igual, y despejar esta cantidad de grados, que en definitiva es lo que yo quiero conocer, o sea, pasar el 180 multiplicando. Entonces me queda que la cantidad de grados es 5 tercios por 180, es decir, hacen la cuenta, 300 grados. 5 tercios pi es un ángulo equivalente a 300 grados. La conversión resulta muchas veces necesaria porque en el sistema sexagesimal es fácil visualizar un ángulo, por lo menos más o menos lo pueden dibujar sabiendo cuántos grados mide. Yo les digo un ángulo de 40 grados y se lo pueden más o menos imaginar. Si les digo un ángulo de 200 grados, y también, porque saben que un llano de 180 va a ser un poquito más. Sin embargo, en el sistema circular no es tan fácil, porque yo les presento un ángulo
en el sistema circular, que habitualmente se lo expresa como una fracción de pi, y no es tan fácil o tan inmediato el saber por dónde anda, por una cuestión de que las fracciones no tienen un orden numérico como los números naturales. Entonces no saben mayor o menor que quién es. Salvo casos muy particulares, como el recto, que es un medio de pi, o como el llano, que es pi, después la cosa se pone un poquito difícil de visualizar. Por eso a veces convertir es necesario para poder, por ejemplo, representarse en la cabeza o en una hoja ese ángulo y tener una idea de más o menos por dónde anda, qué amplitud tiene. Ángulos no exactos, digamos. Bueno, cuando un ángulo en radianes no está representado como una fracción de pi, eso en general está asociado a un ángulo feo en el sistema sexagesimal. Y si bien feo no es una palabra muy formal, describe bien lo que quiero indicar. Me estoy refiriendo a un ángulo que no va a ser una cantidad exacta de grados, va a presentar seguramente minutos, segundos, incluso hasta puede tener decimales en los segundos, que es como se maneja habitualmente la calculadora. O sea, un ángulo muy difícil de manipular porque tiene, por así decirlo en un abuso de lenguaje, muchos decimales, aunque no son decimales. Por ejemplo, un ángulo de 2 radianes, que 2 es una cantidad linda, porque es una cantidad entera. Bueno, pero 2 radianes, que no hay que confundirlo con 2pi, es 2 radianes, ¿sí? Equivale aproximadamente a 114 grados, 35 minutos, 26,61, etcétera, segundos. O sea, cuando una cantidad de radianes no es una fracción de pi, o no está expresado como un múltiplo de pi, eh, espérense un ángulo bastante feo en el otro sistema, en el sistema sexagesimal. De todos modos, vamos a tratar de evitar trabajar con ángulos de este tipo por el momento. Se lo nombro esto, pero nos vamos a manejar siempre con ángulos, digamos, lindos en ambos sistemas. Que el sistema sexagesimal no tenga minutos ni segundos y que en el sistema circular estén expresados como una fracción de pi. Es lo más habitual. Cerrado el tema de la conversión y de los diferentes sistemas de medición que existen para medir ángulos, justamente pasamos a esto que es la circunferencia trigonométrica y empieza de a poquito a aparecer la palabra trigonometría a la que apuntamos. En esta unidad vamos a trabajar mucho con ángulos, imaginarán, y vamos a tratar de visualizarlos de alguna manera. Y esto lo vamos a hacer para que nos sirva la representación a los fines que tenemos, digamos, en un esquema que se denomina circunferencia trigonométrica. No es ni más ni menos que una circunferencia centrada en el origen de coordenadas y de radio 1. O sea, esto es una circunferencia trigonométrica. Los ejes parten a esta circunferencia en 4 porciones, ¿sí? Y esas 4 porciones se llaman cuadrantes y están numerados como están numerados en este esquema. El primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, que le daremos a esto una utilidad en un ratito. La idea de esta circunferencia es en ella poder representar cualquier ángulo. ¿Qué necesito yo para representar un ángulo? Dos lados. Un ángulo, en definitiva, es toda la región del plano que queda limitada por dos semirrectas que nacen del mismo punto. Si vamos a la definición de ángulo, es eso. Entonces yo lo que necesito es, en esta circunferencia, poder trazar dos radios, y eso me va a representar un ángulo cualquiera. Uno de estos lados, o de estos radios, perdón, se va a denominar lado inicial del ángulo y va a estar fijo siempre en el mismo lugar, es estático, apoyado sobre el eje positivo de las X. Y el otro, el que va a girar hasta posicionarse donde corresponda según el ángulo que querramos representar, se va a llamar lado final. Entonces ahí tenemos un esquema o un ejemplo de una circunferencia trigonométrica en la cual estamos representando un ángulo concreto, que si tengo que decir a ojo cuánto vale, bueno, veo que es más que un recto, serán más o menos 110, 120 grados. Pero este es el uso que le vamos a dar a esta circunferencia. Vamos a usarla para representar ángulos y esos ángulos se van a ver representados a través de dos lados. Uno siempre es
el lado inicial, que siempre va a estar fijo ahí. Siempre los ángulos van a arrancar desde ahí, digamos. Y vamos a hacer rotar el otro lado lo necesario hasta que se posicione de tal forma que me quede representado a mí el ángulo que yo quiero representar. La idea es que en este esquema, en un ratito, vamos a estar, o nos va a permitir visualizar un montón de características sobre este ángulo, ¿sí? Por eso el esquema es bastante útil en términos trigonométricos. Vamos a pasar ahora a un esquema un poquito dinámico de esto para que vean cómo funciona. Entonces voy a pasarme un cachito al GeoGebra. Y acá tenemos lo que les decía recién, el esquema de la circunferencia trigonométrica, solamente que acá tengo la posibilidad de moverme. Y entonces yo digo, bueno, a ver, quiero representar un ángulo de 90 grados. Bueno, habría que ubicar el lado final por ahí. Quiero representar un ángulo de 200 grados. Bueno, a ver, si hasta acá es 180 porque es un llano, 200 será más o menos por acá. ¿Sí? Quiero representar un ángulo de 300 grados. Y bueno, 300 grados, esto es 270 porque son tres rectos, así que 300 grados andarán por acá. Quiero representar un ángulo de 10 grados. Y bueno, 10 grados es algo muy chiquitito, va a ser un ángulo que va a andar más o menos por ahí. Bien. A lo que yo apunto, o lo que les sugiero es que cada vez que ustedes tengan que visualizar un ángulo para deducir alguna propiedad del mismo, lo visualicen en este esquema. Al principio se lo pueden dibujar y de a poquito con el entrenamiento el esquema va a empezar a aparecer en la cabeza en forma representada, digamos, a través de la imaginación. Muy bien, volvemos al Power. Vamos a considerar un ángulo positivo cuando se recorre en el sentido antihorario, es decir, un ángulo positivo es aquel que está recorrido en este sentido, contrario a las agujas del reloj, por eso lo de antihorario. Y vamos a considerar un ángulo negativo como aquel que se recorre en el sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, cuando se recorre así, es un ángulo negativo, ¿sí? Los ángulos se llaman ángulos orientados porque según cómo yo los recorra se consideran positivos o negativos. Sobre todo, esto queda bien clarito en ese esquema que les acabo de mostrar. Entonces, por ejemplo, ¿a qué cuadrante pertenece un ángulo de menos 45 grados? Y bueno, menos 45 grados significa que yo necesito, si esta fuera mi circunferencia trigonométrica, hecho todo muy así nomás, pero a lo que tengo que contestar me alcanza, mi lado inicial va a estar por acá, eso siempre va a estar en el mismo lugar, y si es menos 45 grados, tengo que recorrer un ángulo de 45 grados en el sentido de las agujas del reloj, es decir, comenzando hacia abajo en vez de hacia arriba. O sea que esto sería un ángulo de menos 45 grados. ¿A qué cuadrante pertenece? Al cuarto cuadrante. Queda claro que se denomina cuadrante de un ángulo al cuadrante en el cual queda, digamos, el lado final, ¿sí? Que es el que se mueve. ¿A qué cuadrante pertenece un ángulo de 210 grados? Bueno, para 210 grados yo tengo que pensar en un lado final que va a estar más o menos por acá. Porque digo, bueno, si un llano es 180, 210 va a ser un poquito más. Entonces, esto claramente va a estar en el tercer cuadrante. ¿Se entiende la idea? Entonces, la circunferencia trigonométrica es la que nos permite ubicar o asociar un ángulo a un cuadrante concreto. ¿A qué cuadrante pertenece un ángulo de menos 210 grados? Bueno, menos 210 grados habría que pensar en hacer menos 180, que es hasta acá, y un poquito más. Es decir, menos 210 grados sería un ángulo que va a estar más o menos por aquí, y claramente está en el segundo cuadrante. Entonces, conociendo estos ángulos clave en los cuales pasamos de un cuadrante a otro, que son el ángulo de 90 grados, o pi sobre 2 radianes, 180 grados, o pi radianes, 270 grados, o 3 medios pi radianes, y luego el giro completo, que es 360 grados, o 2 pi radianes, con eso podemos inferir
en qué cuadrante va a caer un ángulo, aproximadamente, digamos, según cuánto valga, pero esto es fácil de razonar, insisto, cuando el ángulo está en grados, ¿sí? En radianes hay que hacer la conversión, no queda otra. Bueno, otro ejemplo que lo podrían razonar ustedes sin problema. Y ahora recién con esto podemos tocar el asunto al cual yo quería apuntar para ir cerrando, que es el concepto de razones trigonométricas de un ángulo alfa. Vamos a considerar una circunferencia trigonométrica y un ángulo alfa cualquiera que representamos en la misma. Y vamos a llamar P al extremo del lado final, es decir, donde hace contacto con la circunferencia. Y acá está el esquema que estoy describiendo. Tengo una circunferencia trigonométrica, tengo un ángulo cualquiera representado, más o menos 150 grados, y estoy llamando P a este punto, donde el lado final hace contacto con la circunferencia. ¿Bien? Las coordenadas de ese punto P son lo que uno conoce como el seno y el coseno de ese ángulo. En particular, la coordenada X de ese punto P, es decir, este valor, es la representación del coseno de este ángulo alfa, lo cual se expresa como cos de alfa. Y la coordenada Y de este punto P es la representación visual del seno de este ángulo alfa, este valor. Bien. O sea, cuando uno se pregunta, que uno del colegio sabe que la palabra seno y coseno existen y es algo ligado a matemática, pero en definitiva, cuando uno tiene que entender qué es en concreto el seno y el coseno de un ángulo, bueno, esta es la manera más clara de entenderlo. El seno y un coseno de un ángulo son las coordenadas, digamos, X e Y, que surgen cuando representamos ese ángulo en este esquema en la circunferencia trigonométrica. Y esto lo vamos a visualizar también en forma dinámica, volviendo un cachito al GeoGebra. Aquí en el GeoGebra lo que estamos viendo es exactamente lo mismo que yo tenía representado recién en forma estática, pero tengo la posibilidad de variar el ángulo que estoy representando. Para que vean cómo impacta entonces el cambio, digamos, o el valor que toma el seno y el coseno del ángulo en cuestión. Por ejemplo, si yo ubico un ángulo que está por acá, que son 60 grados, sin necesidad de recurrir a la calculadora, puedo ver que en un ángulo de 60 grados, el coseno de este ángulo es de 0,5, que es la coordenada X del punto P, y el seno de este ángulo de 60 grados, y bueno, no sé exactamente cuánto es, pero veo que es algo del orden del 0,8 más o menos, 0,80 y pico, ¿sí? O sea, está más cerca de 1 que de 0,5. Este esquema me permite estimar el valor del seno y del coseno de cualquier ángulo, simplemente ubicándolo en la circunferencia trigonométrica. Por ejemplo, imagínense que quiero irme por acá. Y esto, 226 grados, bueno, 0,7. ¿Cuánto vale el coseno de este ángulo aproximadamente? Y, a ver, mirando la coordenada X ahí en rojo, el coseno del ángulo me inclino por un menos 0,7 aproximadamente, ¿no? Porque no llega a ser menos 0,75. Y si pensamos en el seno del ángulo, algo bastante similar también, menos 0,7, menos 0,70 y pico. Entonces, este esquema está bueno porque les permite para cualquier ángulo que ustedes se permitan representar en la circunferencia, saber aproximadamente cuánto vale su seno y cuánto vale su coseno. Algunas cuestiones que quiero que se vean a partir de este esquema son las siguientes. Por ejemplo, pueden observar que tanto el seno como el coseno de un ángulo va a tomar valores que no son libres, tienen cierta restricción, porque por más que yo ubique el ángulo donde lo ubique, siempre seno y coseno se están ubicando dentro de un intervalo muy clarito que está limitado por menos 1 y 1. ¿Sí? Mírenlos por separado, miren un ratito el coseno, y fíjense cómo va oscilando entre menos 1 y 1, y después miren el seno, y van a ver que pasa exactamente lo mismo, va oscilando entre menos 1 y 1. El seno de cualquier ángulo
es un valor que se ubica entre -1 y 1. Otra cuestión que también está buena visualizar a partir de este esquema es que cuando me paro en aquellos ángulos donde se produce justamente el cambio de cuadrante, por ejemplo el ángulo recto, que sería pararme o ubicarme más o menos ahí, seno y coseno toman valores bien exactos. Fíjense que para este ángulo que es de 90 grados, el seno está valiendo 1 y el coseno está valiendo 0. Si me paro en un ángulo de 180 grados, que sería algo más o menos por ahí, fíjense que el coseno vale -1 y el seno vale 0. En el caso de un ángulo de 270 grados, el seno vale -1 y el coseno vale 0. Y en el caso de un ángulo de 360 grados, o lo que es lo mismo 0 grados, porque estaríamos ya pegando una vuelta completa, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Tómense el tiempo necesario para poder entender esto bien, repitan esta parte, ¿sí? Traten de aprender a leer el valor en el que se ubica el seno y el coseno de un ángulo en función de este esquema, y eso nos va a ayudar mucho a entender el funcionamiento de las funciones trigonométricas, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Volvemos un cachito al Power, habiendo ya definido entonces qué es el seno y qué es el coseno de un ángulo de una manera bien gráfica y bien visual. Establecemos o formalizamos algunas propiedades que recién nombré. El seno de cualquier ángulo siempre se ubica entre -1 y 1, y lo mismo ocurre para el coseno de cualquier ángulo, siempre está entre -1 y 1. O sea, no va a existir ningún ángulo cuyo seno valga 2 o cuyo seno valga -5/4. ¿Sí? Una formulita muy importante, se llama la relación pitagórica, y bueno, lleva ese nombre por la estructura que tiene, que van a ver que se parece a Pitágoras. Y dice que para cualquier ángulo, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado siempre vale 1. Repito, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo siempre vale 1. Eso lo pueden verificar con la calculadora, pueden proponerse el ángulo que ustedes quieran, calculen o aproximen el valor del seno con la calculadora, aproximen el valor del coseno con la calculadora de ese mismo ángulo, eleven al cuadrado ambos resultados, súmenlos y les aseguro que les va a dar 1 o algo muy cercano a 1, producto de las aproximaciones. Esto se verifica para cualquier ángulo X. Existen otras razones trigonométricas, además de estas dos, que vamos a definir ahora de una manera sencilla porque dependen de estas dos que acabo de explicar, que son el seno y el coseno. Tenemos una que se denomina tangente de x, que se escribe como tan de x, y es el cociente entre el seno y el coseno de un ángulo. La secante de x, sec de x, es 1 dividido el valor del coseno. La cosecante de x, cosec, es 1 dividido el valor de su seno. Y la cotangente de un ángulo, que es el coseno dividido el seno, o lo que es exactamente lo mismo, 1 dividido la tangente. Estas cuatro podríamos encontrarles una interpretación gráfica en el esquema de la circunferencia trigonométrica, pero creo que no es necesario. Y lo importante que tienen que saber es que en definitiva estas cuatro razones trigonométricas dependen del seno y del coseno. O sea que si yo conozco seno y coseno de un ángulo, todas las demás, estas cuatro, se calculan haciendo cuentitas, dividiendo alguno de esos datos conocidos. Por eso considero que las más importantes son el seno y el coseno, y por eso nos enfocamos en visualizar esas dos en la circunferencia. Así que en definitiva tenemos que cada ángulo X tiene 6 propiedades, por así llamarlos, o características numéricas, que se denominan seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Aclaro que no todos los ángulos tienen las 6, después veremos algunas limitaciones, pero la mayoría de los ángulos digamos que sí, y en particular el seno y el coseno, como vimos en el esquema de hace un ratito, existe para cualquier ángulo. Yo me podía posicionar en cualquier lugar de la circunferencia trigonométrica y siempre encontraba un valor de seno y de coseno bien clarito. Para ir cerrando entonces, según el cuadrante al que pertenezca un ángulo,
queda claramente determinado el signo tanto de su seno como de su coseno. Y volvemos un cachito al GeoGebra. Fíjense que para este ángulo que está en el primer cuadrante, el seno claramente está tomando valores positivos y el coseno también, porque están sobre las mitades positivas de ambos ejes. Más allá de que yo me puedo mover dentro del primer cuadrante, el signo del seno y del coseno no va a cambiar. Cambia el valor, obvio, pero no cambia el signo, siguen siendo ambos positivos. Ahora, cuando me paso al segundo cuadrante, si bien el seno sigue siendo positivo, ahora el coseno es negativo. El coseno se está moviendo por la parte negativa del eje X. Si vamos al tercer cuadrante, nos encontramos con que tanto seno como coseno toma valores negativos. Y en el cuarto cuadrante, el seno es negativo y el coseno es positivo. O sea que saber a qué cuadrante pertenece un ángulo me permite a mí saber el signo de su seno y de su coseno. Y así entonces surgen estas reglitas, digamos, que establecen los signos del seno y del coseno en cada cuadrante. Pero lo importante esto es no memorizarlo, sino razonarlo a partir del esquema que les mostré recién. Tratar de visualizarlo, entendiendo qué es el seno y qué es el coseno y cómo se visualiza un ángulo en la circunferencia trigonométrica. Luego, aplicando la regla de los signos, se puede inferir el signo de las restantes razones trigonométricas. Por ejemplo, en el cuadrante 2, el seno va a ser positivo y el coseno va a ser negativo. Eso se ve en la circunferencia trigonométrica y por lo tanto la tangente va a ser negativa, porque la tangente surge al dividir seno y coseno. Y más por menos da menos. La secante va a ser negativa, la cosecante va a ser positiva. Y cotangente negativa. Siempre haciendo razonamientos con la regla de los signos a partir de cómo están definidas estas otras cuatro razones trigonométricas. Este mismo análisis puede extenderse a los tres cuadrantes restantes, aunque, honestamente hablando, a los fines de lo que nosotros necesitamos, esta parte de los signos no va a ser tan importante. La nombro, pero no es un concepto que nos vaya a cambiar nada cuando estemos usando esto en el contexto de límites. Muy bien, bueno, con esto terminamos y después habrá una segunda parte.